Buenos días a todos. Bienvenidos a una sesión más del Seminario Permanente de Estudios Económicos. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Alejandro Díaz Bautista. El doctor Alejandro Díaz es conocido ya de ustedes, es profesor, es investigador del Departamento de Estudios Económicos del COLEF y profesor también de la Maestría de Economía Aplicada, ¿no?, con quien ustedes ya han tomado cursos. Él tiene una amplia trayectoria académica y profesional, es autor de numerosos artículos en materia de integración económica, comercio industrial y diversos temas de economía. En esta ocasión, el doctor Alejandro nos va a presentar el tema los desafíos ante las reformas estructurales y las perspectivas económicas de México. Va a tener 20 minutos para la presentación aproximadamente y enseguida pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, sin más, le damos la palabra al doctor. Quiero enfatizar que estamos conectados con Monterrey y está ahí, se encuentra el doctor Salvador Corrales, que va a estar también escuchándonos desde allá, ¿no? Adelante, doctor. Muy amable, gracias a la doctora Leticia Hernández Bielma por esta presentación. Ella es la coordinadora del Seminario Permanente de Estudios Económicos y el tema de hoy es desafíos ante las reformas estructurales y las perspectivas económicas de México. Entonces, de resultar exitosas las reformas estructurales que se están promoviendo por el Gobierno de México, podrían servir de guía a otras economías de América Latina para tener un crecimiento económico independiente, sin la necesidad de vientos a favor provenientes del exterior. Y debido a la agenda de reformas estructurales, México está actualmente en el interés de todo el mundo. Todo el paquete de reformas estructurales tiene como objetivo elevar la productividad del país y mantener el crecimiento económico sostenido en el mediano y largo plazo. En la conferencia se presentan las reformas estructurales, como la hacendaria, la energética, la financiera y de telecomunicaciones, y las perspectivas económicas de México. Y se tocan temas de interés para los estados de la frontera norte, el IVA a las fronteras y los impuestos especiales. Entonces, México ha cobrado relevancia a nivel mundial debido a los sólidos fundamentos económicos con los que cuenta y las expectativas de cara a la aprobación de las reformas estructurales. Al compararlo con Brasil es la economía número 1 de Latinoamérica, sin embargo, ha llegado la época de las reformas para México y esto se refleja en la calificación de la deuda soberana de México, que es más alta que la de Brasil. La política fiscal y monetaria de México evitaron sorpresas de carácter macro a los inversionistas, mientras que en Brasil se instrumentaron controles de capital y no hay libre convertibilidad. Entonces, lo que se espera de la reforma hacendaria es generar un mayor nivel de vida. Se incluye un plan de pensión universal que dará a todos los mexicanos una pensión para cubrir los gastos básicos. Se espera que la reforma hacendaria consolide la estabilidad económica al simplificar el sistema fiscal e incrementar la productividad de las MIPYMES, y la reforma hacendaria está centrada en el fortalecimiento del federalismo, la formalidad de los empleos en la economía y el incremento de medidas para transparencia del ejercicio de los recursos públicos. El Fondo Monetario mencionó desde 2012 que México requería estas reformas para incrementar la productividad y la inversión, y se tuvo una expectativa de crecimiento a principios de año de 3.5%. Sin embargo, ha quedado de ver este crecimiento, ha sido insatisfactorio, se han tenido revisiones del crecimiento a la baja. Podemos ver que hasta el Fondo Monetario, aquí en las perspectivas macro, en 2013 se tenía 3.6% de crecimiento para Banamex y Bancomer 3%, y hasta Fondo Monetario tenía 3.5% al principio del año, OCDE 3.3%, mientras que Hacienda tenía su 3.5%. Sin embargo, ya
Ha habido un menor desempeño económico mundial en 2013, y la revisión es a la baja. En la segunda mitad de 2013 se esperaba una aceleración del crecimiento de la economía mundial, en particular el sector industrial de Estados Unidos, pero lo que estamos viendo es que ha bajado el crecimiento. Hay una parálisis y cese de pagos posible en Estados Unidos, y esto va a golpear a toda la economía en Baja California, en México y la economía mundial. Los primeros efectos ya los vieron en Baja California, y el peso ha presentado mayor volatilidad. Entonces la tensión se vuelve a apoderar de los mercados ante la falta de señales de pronto arreglo en Estados Unidos, y afecta negativamente a los activos de mayor riesgo, como el peso. El martes pasado se difundieron las proyecciones del segundo semestre del año del crecimiento económico global, y el Fondo Monetario Internacional, en sus reuniones con el Banco Mundial, rebajó la panorama para México en el 2013, y el país crecerá apenas 1.2% este año, contrario al 2.9% pronosticado en julio, en términos del Producto Interno Bruto. Y el FMI explica que la caída se debe al bajo gasto público, a caída en la construcción y a la débil demanda estadounidense de exportaciones mexicanas. La reforma energética es una de las piezas claves en México para acelerar el motor de la inversión y el desarrollo. Se impulsa una reforma energética que convierta a este sector en uno de los poderosos motores del crecimiento económico, a través de la atracción de inversión, desarrollo tecnológico y formación de cadenas de valor. En el área de petróleo y gas se tienen acciones como mantener primero los hidrocarburos propiedad de la nación, y a través del Estado hacer toda la producción de los hidrocarburos. Entonces Pemex se queda como empresa pública de carácter productivo, y se van a hacer reformas en el ámbito de la regulación de las entidades paraestatales del sector energético. Pero recordemos que la propiedad del Estado se mantiene en el sector energético. Sabemos que es necesario aumentar la exploración y producción de hidrocarburos. Se ampliará la capacidad de ejecución en la industria de exploración y producción, y mayor competencia en procesos de refinación y petroquímica. Entonces, fortalecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos va a ser muy importante. Ahorita nada más no tiene el poder para regular al sector. Y también a la Comisión Reguladora de Energía. En esta gráfica vemos la producción del petróleo de México de 1989 al 2013, y en el sexenio de Fox fue cuando nos acabamos el petróleo, y totalmente utilizaron el yacimiento de Cantarell, que era el yacimiento más grande de México y de los más grandes del mundo, y fue cuando tuvimos el récord de producción de 3.383.000 barriles diarios. Y de ahí, en todo lo que quedó de la administración de Foxista y del presidente Calderón, ha caído la producción de petróleo. Para el 2011, 2.550.000 barriles, es casi 800.000 barriles menos. Y para el 2013, 2.544.000 barriles. Entonces sí es una caída muy grande en términos de la producción de hidrocarburos. Y uno de los problemas más grandes para la industria es la falta de gas natural. Ahorita en México hay industrias que no están operando a su capacidad porque no les llega el gas natural, y esto es por la falta de gasoductos y toda la línea de interconexiones. Sabemos que ya terminaron la conexión de Manzanillo a Salamanca. Hay una siguiente conexión de Ciudad Juárez hacia el sur del estado de Chihuahua. Entonces ya va a haber dos gasoductos. Y por el lado en Tamaulipas, Monterrey, va a haber otra conexión. También el gasoducto del noroeste está planeado, va a pasar por Sonora. Y los planes son hasta que llegue hasta Mazatlán. Y hay otro de Topolobampo, El Encino, que conectaría los gasoductos de Chihuahua con los de Sinaloa.
Entonces, se necesita mucho en materia de gasoductos, incrementar todas las inversiones, porque ahorita el gas es uno de los energéticos más baratos y hay grandes reservas de hidrocarburos en Norteamérica y es uno de los energéticos que se utilizan para la producción de energía eléctrica en las plantas de ciclo combinado y también en la industria. Entonces por eso se requiere más del gas. Los gasoductos va a ser uno de los principales energéticos que se van a utilizar en este sexenio. En México también tiene reservas de gas, sin embargo no las hemos explotado en el norte de México. Entonces, la reforma energética, como cualquier reforma constitucional, para que se concrete, debe contar con el aval de la mayoría del legislativo y también debe ser aprobada por 2/3 partes de las cámaras. Y entonces, ¿cuántos votos implica, no? ¿Y qué bancadas están con la reforma y cuáles no están con la reforma? Para lograr las 2/3 partes que indica el artículo 135 de la Constitución, que son necesarias para enmendar el texto constitucional, se requiere el voto de 334 diputados en la Cámara Baja y 86 senadores en la Cámara Alta, o un número mayor según el total de asistentes a la sesión. Entonces sí se puede cambiar la Constitución. Esta es la forma en que se cambia la Constitución. Se ha cambiado varias veces. Cuando se nacionalizó la industria eléctrica y el petróleo, se cambió la Constitución. Y en la iniciativa del Ejecutivo Federal de la reforma energética, ¿qué es lo que promueve? La parte verde es en energía eléctrica y la parte oscura es para petróleo y hidrocarburos. No sé si lo vean muy bien. Bueno, es cambio al artículo 27 textual, ¿no? Para la energía eléctrica, participación de particulares en la generación de electricidad, ¿no? El Estado también mantendrá una parte del control del sistema eléctrico nacional y la transmisión de distribución del sector. Se fortalece la Comisión Federal de Electricidad, mayor flexibilidad operativa y también se refuerzan las facultades de planeación y rectoría de la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía. La Secretaría de Energía es la única que puede hacer la planeación del sector energético. Todo lo demás no es legal. Entonces, cuando alguien más quiere hacer la planeación del sector, es hasta contra la ley que hay en México, ¿no? Bueno, eso nada más lo digo por ciertas cosas. La reforma verde, va a haber más inversión en desarrollo tecnológico en energías renovables también. Lo que se espera en crecimiento económico, si se pasara la reforma, 1% más en el próximo año y 2% más para el 2018, que sería finales de este sexenio. Y también la reforma de Peña Nieto, lo que espera es 2013 500,000 más empleos y 2018 2.5 millones de empleos más. En términos del sector hidrocarburos, se va a dar mayor transparencia al sector hidrocarburos. También va a haber más inversiones en exploración, en producción, y se va en refinación, se va a modernizar el sector de la refinación. Entonces hay una reestructura de Pemex, sin embargo Pemex se mantiene en manos de la nación. Y esto es el incremento de la producción que se espera en términos de gas. En 2013, 7,000 millones de pies cúbicos, y llegaríamos a 2025 a 10,400 millones de pies cúbicos. Y también en la producción de petróleo, lo que queremos es recobrar la plataforma petrolera que teníamos en 2004, y en 2025, con esta reforma, se podría esperar llegar otra vez a los 3.5 millones de
de barriles, más o menos lo que estaba en el año 2004. ¿Quiénes son los actores de la reforma? Esto es muy importante porque ahora sí la política está en toda esta reforma energética y hay muchas voces que están en contra o a favor de la reforma. Y realmente los cerebros de la reforma sí es el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Realmente Emilio Lozoya estuvo los últimos 20 años planeando lo del sector energético. Yo tuve la oportunidad de trabajar con su papá, entonces conozco muy bien la trayectoria y es un gran conocedor del sector energético. Los negociadores, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell. ¿Por qué pusieron a un político ahí en Secretaría de Energía y no a un técnico? Porque ahorita se necesita la parte negociadora del paquete, ya después vendrá un técnico para hacer cuando pase la reforma, las partes de la reforma. Mario Fabio Beltrones, diputado federal del PRD, el Emilio Gamboa, el senador, del PRI, perdón, ya me pueden sacar de aquí. Jesús Zambrano, Pacto por México, ese sí es del PRD. Y Gustavo Madero, el otro líder del PAN, que está en el Pacto por México. Y los voceros que están hablando sobre la reforma es David Penchina, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, Marco Antonio Bernal, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y Juan Buenotorio, el diputado del PAN, y Rubén Camarillo. Los técnicos, Juan Carlos Cepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y he tenido el gusto de conocerlo, y Javier Salazar, presidente de la Comisión Reguladora de Energía, también he tenido el gusto, una excelente persona, pero es un técnico del sector energético y del gas. Y la oposición, también hay que nombrarlos, ¿no? Está Ricardo Monreal, Manuel Bartlett, diputado del PT, Espinosa Chazaro, diputado de la Comisión de Energía, y Luis Sánchez, senador del PRD. ¿Y quién más está aquí? Los referentes en el sector energético: Cuauhtémoc Cárdenas, que ha hablado en contra de esta reforma; Andrés Manuel López Obrador, también, ustedes lo conocen, el PG; y Francisco Labastida, también otro conocedor del sector; y algunos de los gobernadores donde va a afectar esta reforma, como Graco Ramírez, del estado de Morelos. A él afecta en el sector del gas, porque va a haber una red que va a pasar por todo Morelos de gas natural. En el estado de Veracruz, Javier Duarte; estado de Tabasco, Arturo Núñez; y en el estado de Coahuila, Rubén Moreira. Ellos los van a ver muy de cerca. Me faltó Flavio Ruiz, el consejero presidencial, y Jorge Borja Navarrete, consejero de Pemex. Entonces los temas del cambio van a ser los polémicos: es la apertura en contratos de riesgo compartido para Pemex, y esta producción muy compartida, y la asociación en la producción. Esos son temas polémicos. Los temas indiscutibles es la venta o desincorporación de activos, no va a haber esto. La privatización, no se ha mencionado la privatización, o la desaparición del sindicato tampoco se ha mencionado. Esos no se van a tocar. Y negociables, las asociaciones técnicas, la petroquímica básica y la refinación y los órganos reguladores, estos sí van a ser negociados. Y en coincidencias tiene que haber autonomía de gestión, autonomía presupuestal y régimen fiscal. Entonces, ¿cómo la vemos? Ahí está ya, cara a cara, coincidencias y divergencias entre las tres propuestas de las principales fuerzas políticas. Explotación de hidrocarburos por privados, el PRI sí va, y el PAN, y el PRD no. Apertura de inversión en transformación, PRI, PAN sí, y el PRD no va a ir. Esquemas para fortalecer a Pemex, los tres han propuesto esquemas. Autonomía presupuestal de Pemex, también los tres partidos están de acuerdo. Sacar al sindicato del Consejo de Pemex, PRI no está de acuerdo, pero el PAN y el PRD sí están de acuerdo. Fondear el pasivo laboral de Pemex, PRI y PAN no están de acuerdo, PRD sí. Ajustar la plantilla laboral de Pemex,
El PRI no está de acuerdo con esto, y PAN y PRD sí coinciden. Integración de subsidiarias, PRI y PRD coinciden, y PAN no está con esto. Bajar la carga tributaria de Pemex, el PRI y el PAN quieren bajarla, bueno, y también el PRD, en esto sí coinciden todos. Sacar a Pemex del presupuesto federal, ya es por consenso que todos quieren sacarlo del presupuesto federal. Autonomía presupuestal para la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la CRE, el PRI no está de acuerdo, pero el PAN y el PRD sí. El Fondo de Administración de la Renta Petrolera, PAN y PRD sí están de acuerdo, el PRI no. La generación de electricidad por sectores privados o actores privados, PRI y PAN sí están de acuerdo, el PRD no. La comercialización de electricidad por privados, PRI y PAN sí están de acuerdo y el PRD no. Transmisión de electricidad por parte de privados, el PRI, no, ninguno está de acuerdo. Y sí, es monopolio natural en transmisión. En transmisión sí, en generación ya sabemos que no. Y plan integral para uso de energías renovables, ninguno ahorita está de acuerdo. ¿Y cómo está para hacer la reforma? Aquí sabemos 334 votos necesarios en la Cámara de Diputados, son 213 del PRI, 114 del PAN, 28 del Verde y 10 de esta es Nueva Alianza, ¿sí? 365, entonces pasaría en la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Senadores solo 86 votos necesarios. Entonces con que el PRI, PAN, el Verde y uno más, bueno, aunque no se uniera bueno, nada más con PRI, PAN pasa en la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, pues ahí la tienen, este sería un escenario posible. Y el desafío de la aprobación de la reforma energética, ¿no? Con mayor participación privada en el sector petrolero. Entonces ahí eso es lo que se espera. En el sector de las telecomunicaciones ya pasó la reforma constitucional, ¿no? Y ya fue firmado y le da mayor competitividad en todos los sectores. ¿Y qué es lo que contiene la reforma de la Ley de Telecomunicaciones? Creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano autónomo y está a cargo de la regulación del sector, la explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la penetración de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, el acceso digital también le da mayor competencia, mayor inversión extranjera en el sector. Se permite la inversión extranjera de 100% en el sector de las telecomunicaciones, excepto en radiodifusión, donde la inversión será de hasta 49%. Y los tribunales especializados, y ahí los pueden ver, no se ve muy claro aquí, pero es para tipificación de delitos relacionados a las telecomunicaciones. Entonces esto es más o menos también las nuevas cadenas de televisión, se pueden tener 2 nuevas cadenas de televisión. Entonces los ejes fundamentales de la reforma de telecomunicaciones es libertad de expresión y acceso a la información, derechos de los usuarios a servicios de telecomunicaciones, actualización del marco legal del sector telecomunicaciones, con regulación asimétrica, fortalecimiento del marco institucional, la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones que sustituye a la COFETEL. La COFETEL, qué mal papel hizo en Tijuana con el cambio analógico, y la Comisión Federal de Competencia como órgano constitucional autónomo que regulará el sector, y la creación de estos tribunales especializados en materia de telecomunicaciones, y promoción de la competencia, 100% de inversión extranjera directa, solo 49% en radiodifusión, política de inclusión universal digital y agenda digital nacional. Entonces el Ejecutivo garantiza infraestructura, accesibilidad y conectividad de hasta 70% en los hogares y 85% en pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, y pueden contar con un servicio de internet eficiente. Ese es un gran reto que se echó la actual administración. Impulsa una mayor cobertura de infraestructura, una red troncal nacional con banda ancha de fibra óptica y una red compartida de acceso inalámbrico al mayoreo. Entonces es demasiado lo que tiene esta reforma. La reforma educativa, que fue
presentada el 11 de diciembre. Se ha tenido un progreso en materia educativa en México, y actualmente casi todos los niños con edad de 15 a 14 años van a la escuela en México. Entonces se reconoce este índice en nivel primaria, pero todavía falta en enseñanza media y superior. Entonces, ¿qué es la reforma educativa? Se crea el sistema de servicio profesional docente, el cual está integrado por concursos de ingresos por docentes y para la promoción a cargos como funciones de dirección, de supervisión en la educación básica, y con dicha creación se fijan los términos para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio. Los criterios de promoción y reconocimientos corresponden exclusivamente al mérito y a la preparación de cada maestro. Este esquema hoy es manejado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, mismo que determina plazas, salarios, cargos, todo. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tendrá las atribuciones para evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional. Entonces, por eso se busca dotarlo de autonomía constitucional. Luego se busca la evaluación magisterial, que no sea potestativa o voluntaria, sino obligatoria para todos los maestros. Además, que la evaluación no sea pactable. Bueno, esto es para comprender por qué la Ciudad de México es un caos en los últimos meses. Tercero, que tenga consecuencias jurídicas, es decir, el maestro que repruebe la evaluación se tendrá que ir. Hay que recordar que en la última evaluación reprobó el 75% de los maestros. Se crean las escuelas dignas, de tiempo completo, con criterios de calidad, equidad y autonomía de gestión. Se crea el sistema de información y gestión educativa, y tiene como propósito realizar un censo de escuelas, profesores y alumnos con el fin de corroborar datos, porque es increíble, aunque parezca increíble, no sabemos todavía cuántos maestros hay o alumnos o escuelas en todo México, todavía no se sabe. Y el quinto, se quiere impulsar el suministro de alimentos nutritivos y prohibir la comida que no favorezca la salud de los mexicanos. Esto en los países industrializados está desde los años 70, así en México todavía no lo tenemos. Aquí en Baja California empezó, hay que reconocer que esta administración empezó el servicio de alimentos nutritivos y bueno, para que yo reconozca algo de esta administración estatal, está difícil, pero lo reconozco. Me dicen que el tiempo ha terminado y faltan dos reformas. He tocado ampliamente la reforma hacendaria ya aquí en el colegio. Entonces, nada más faltaría la reforma financiera y la reforma laboral. Entonces, sí, la reforma financiera lo que quiere es que participe también la banca de desarrollo en el crecimiento del país y fomentar la competencia en el sistema financiero para abatar tasas de interés. Y la banca de desarrollo la quieren convertir en motor de crecimiento económico. Se quiere democratizar ahora sí el crédito. Entonces, buscar incentivar oportunidades de crédito, mejorando el marco regulatorio del sistema financiero y atiende las necesidades de desarrollo del mercado para que sea más barato. También nuevos esquemas a las MIPYMES, ¿no?, para ampliar el crédito. Y se pondrá a disposición el sector productivo 5,000 millones de pesos en crédito a través de la banca comercial. Sabemos que México es uno de los países de América Latina y de la OCDE con más baja penetración crediticia, por lo que uno de los objetivos es lograr que la banca preste más y más barato y que se impulse el crédito. Entonces son 14 iniciativas que reforman 38 leyes que aceleran el crédito a través de las bancas de desarrollo comercial. Realmente esta reforma sí va a pasar, no hay mucha objeción en ella. Y va también a impactar la banca comercial. Se cambiará el marco legal, incluyendo una revisión de la ejecución de garantías, y sin embargo se respetan los derechos de los acreditados actuales. Entonces, el impacto sería reducir el costo de los servicios financieros. También una de las reformas más importantes que se está haciendo es la de ciencia y tecnología.
realmente sí se quiere dedicar 1% del PIB a ciencia y tecnología para dar cumplimiento a la ley de ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque México está en niveles bajísimos comparado a otros países. Esto es como porcentaje del PIB en inversión, en investigación y desarrollo. Ustedes lo pueden ver qué tan bajo está. Entonces la prioridad será aumentar el número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, más centros de investigación, y lo que quieren también es incrementar el número de patentes. Y un resumen de la reforma laboral que se dio: regulación nueva en los esquemas de subcontratación, o lo que era el outsourcing, con lo que se obliga la responsabilidad de patrones e intermediarios frente a los trabajadores. ¿Por qué? Porque todos los patrones estaban evadiendo pago de impuestos y también darles sus beneficios a los trabajadores con el outsourcing. Contrataciones por temporada o por horas a prueba y posibilidad de capacitación. Entonces ya se puede contratar también por horas, no es por días. Hasta 12 meses de salarios caídos se podrán generar en caso de juicio laboral. Entonces esto limita los juicios que se pueden tener laborales por años. Y prestaciones y ascensos de acuerdo a la productividad y aptitudes son los principales ejes de la reforma laboral del 2012. Y la reforma hacendaria, nada más el resumen, es, hay una gráfica que lo enseña totalmente. Se tiene la eliminación del impuesto a depósitos en efectivo y impuesto empresarial a tasa única. El 16% general se mantiene, y todavía hasta el momento sí vemos que va a subir del 11 al 16%, y continúan sin IVA alimentos y medicinas, transporte público, urbano y suburbano, servicios médicos y libros y revistas, y pagarán IVA importaciones en la industria manufacturera, las maquiladoras, servicios de exportación, transporte foráneo, escuelas privadas y clubes deportivos. Bueno, en escuelas privadas ya se pronunciaron en contra, en chicles, alimentos para mascotas, que ya hubo una marcha de las mascotas en contra de ese incremento, compra, renta y pagos de hipoteca de casa habitación. Están en contra de este IVA, entonces lo van a quitar. Depósito automotriz, fiscal automotriz, sí va a pasar, y espectáculos públicos. Entonces, ¿y cuáles son los impactos en recaudación? 2014, 1.4% de extra del PIB, y para el 2018 el 3% más el PIB, ¿no? Entonces pues yo creo que sí es importante esta reforma hacendaria. Los nuevos apoyos sociales es el seguro de desempleo, la pensión universal, becas para educación media y superior, y mayor inversión en infraestructura, y se está a favor del empleo formal para bajar la informalidad. Entonces va a haber régimen de incorporación fiscal para gente que esté en la informalidad, ¿no? Régimen de incorporación y seguridad social, disminución de cuotas de seguridad social también, y eso es para que la gente se incorpore de la informalidad. Entonces lo que estamos viendo es con la aprobación de todo el paquete. La OCDE dice que 5% de crecimiento en los próximos 10 años, y el Banco Mundial, en la reunión del Banco Mundial, ha dicho que México debe avanzar en la aprobación de las reformas, porque es un colchón en momentos que la economía se está desacelerando. Entonces, el FMI espera que sí se den estas reformas económicas, y coincide con las autoridades mexicanas de que una tasa de crecimiento más alta depende del elemento de la reforma estructural. Y la directora general del FMI, Christine Lagarde, dijo este fin de semana que las reformas estructurales de México le permitirán al país fortalecer su economía a nivel mundial. Entonces ese es la perspectiva y los desafíos de las reformas estructurales, y cómo la estamos viendo. Y se lo agradezco mucho a la doctora Leticia Hernández y a los miembros del Departamento de Estudios Económicos, y gracias
por estar aquí presentes y muy buenas tardes. Bien, muchas gracias al doctor Alejandro Díaz por su presentación. Aborda temas muy importantes y de gran relevancia y en el centro también de la discusión actual en el país, ¿no? Están estos temas de las reformas, sabemos que es el pan cotidiano ahorita en las noticias, ustedes lo habrán visto en los diversos seminarios, conferencias, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí es una temática muy importante y muy interesante también toda la información que él nos viene a dar sobre esto. Se abre una sesión de preguntas y respuestas. A ver, aquí el doctor Eliseo Díaz. Gracias. Primero, felicitar a Alejandro por esta presentación. Como vimos, es un catálogo grandísimo de reformas que están tratando de impulsarse, ¿verdad? ¿Quién sabe qué quede de la economía después de esto? La verdad. Pero, no sé, yo creo que es importante priorizar aquí, ¿no? Al menos para efectos de analizar, ¿no? Pero yo te quisiera preguntar, por ejemplo, ¿cuáles crees tú que sean las reformas claves, insustituibles e impostergables, ¿no? Tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, en el sentido de que cuáles puedan pasar, ¿no? Y que puedan tener incidencia en el desempeño económico del país, ¿no? Tan solo la reforma financiera, sabemos mucho, viene de los efectos de la crisis, ¿verdad? Y que se puso de moda, ¿no? Reformar los sistemas financieros en el mundo. Entonces, en México no hubo tanto problema. Te faltó mencionar acá lo de la reforma, más bien lo de la creación de la ley para limitar el endeudamiento de los estados, que forma parte de esta nueva arquitectura, porque a diferencia de lo que ocurrió en otros países, en México el problema de financiamiento hacia los estados se volvió un tema importante. Actualmente cerca del 10% de los créditos otorgados por la banca comercial se van a los gobiernos locales, ¿no? Entonces, y bueno, una pregunta más que quisiera preguntarte, sería referente a la reforma fiscal, que a mí me parece determinante, ¿no? La reforma fiscal es consecuencia de una voluntad por tratar de terminar con los privilegios fiscales, ¿no? Sabemos que tantas exenciones y tantos regímenes especiales al final resultaban más costosos en términos de los costos fiscales de recaudación, y lo que este gobierno se ha propuesto, de acuerdo con la lectura de la iniciativa que promueve este cambio, es poner fin y sentar ciertas bases de simetría en el tratamiento fiscal de los diferentes actores, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cómo ves tú las posibilidades de llevar en este contexto de aceleradas reformas trascendentales, ¿no? Este flanco que se abre hacia todos los sectores relevantes de la actividad económica, desde inversionistas en la bolsa hasta habitantes de la frontera norte, ¿verdad? En esta idea de querer hacer que todos paguen impuestos, ¿no? Sí, bueno, hacemos primero la ronda de preguntas para que puede ser que se repitan algunas cosas y ya contestas de conjunto. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta, observación? ¿Sí? ¿Comentario? Bueno, dentro de la reforma hacendaria se está tocando el tema de ponerle IVA a las importaciones temporales de la maquiladora. ¿Cree usted que el gobierno federal está tratando de dejar a un lado o dejar ese proyecto o programa para traer empleo a las zonas a las ciudades de la frontera norte, ya que con ello pues ya las maquiladoras estas últimas semanas se han estado manifestando ya en contra de ese apartado de la reforma? Entonces la pregunta sería esa, si ya no le van a apostar al programa maquilador, porque me imagino yo que la maquiladora si se le deja de dar ese incentivo fiscal, creo yo que se van
Sí. Sí, buenas tardes. Mi pregunta sería en dos sentidos. La primera sobre la reforma energética. Bueno, ya se han hecho estudios económicamente donde se justifica que el monopolio natural en la generación por lo menos ya no es justificable el monopolio natural en la generación, y por ello se incentiva en esta reforma a la inversión privada. Pero se ha hablado respecto a cuánto podría reducir en costos. O sea, me imagino que si fuera una reforma pertinente, tendría que reducir los costos, ¿no? Tanto para los gasolinas y todo eso. ¿Se han hecho estudios de cuánto podría reducir en costos la intervención de la iniciativa privada? Y otra sobre la reforma financiera, quizá, bueno, de esta no se ha hablado tanto, por lo menos a comparación de la energética, la educativa o la fiscal. Se hablaba de dinamizar la banca de desarrollo, sobre todo para el apoyo a las MIPYMES. Actualmente la Nacional Financiera tiene un esquema importante de apoyo a las MIPYMES, entonces más o menos, doctor, si se podría que extendiera un poco más la información de cuál sería la diferencia entre los tipos de apoyos a las MIPYMES con respecto a las actuales que por ejemplo tiene Nacional Financiera. Gracias. Sí, ¿alguien más? Bueno, yo quisiera agregar una pregunta más a esto para que ya puedas contestar en bloque, ¿no? Así todas. Mira, de las cosas que tú señalas, una cosa algo que me llama particularmente la atención es cuando dices que estas reformas van a sentar las bases para el crecimiento económico independiente. O sea, un poco quisiera que si pudieras explicar o ahondar un poquito en exactamente cuáles serían esas bases, o sea, cómo se articulan realmente estas reformas, y yo hablaría ahí en particular también de la reforma energética, cuáles son las bases o cuáles son los mecanismos que nos garantizan que se va a dar ese crecimiento económico, porque nada más se dice que el país va a crecer, pero no se nos dice cómo, ni cuáles son los canales exactamente que se van a dar. Un poco esto, digamos que sí, a mí me mueve la duda, porque es el mismo tipo de señalamientos que se hicieron, por ejemplo, con el Telecán, es el mismo tipo de señalamientos que se hicieron cuando se desnacionalizó la banca comercial, ¿sí? Es decir, son las mismas recetas que nos ha dado siempre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, es decir, que el país se abra, que se desnacionalicen ciertas actividades productivas del país, etcétera. ¿Con qué argumento? Que el país va a crecer, que se van a crear más empleos y que se va a dar un salto estructural, ¿sí? ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido? Con el Telecán lo vemos muy claramente, y tú mismo lo señalaste con las cifras, se espera un crecimiento de 1.2 y es que no se revisa más a la baja, ¿no? Y por ahí ha estado, ¿verdad? Desde que se firmó el Telecán ha estado la situación económica de México, es decir, un país que no ha crecido, no ha habido crecimiento, y al menos ni remotamente el que nos prometieron, ¿sí? Cuando, como bien señalas también, por ejemplo, en la cuestión de la banca comercial, que se dijo… Antes, aquí en México nada más teníamos un banco extranjero, la banca era privada, ¿sí? Pero era nacional, y teníamos nada más un banco extranjero. ¿Qué pasa cuando se dan las reformas del sistema bancario y que se desnacionaliza la banca, ¿sí? En el sentido que ya puede participar el capital extranjero, pues igual se dijo que se iba a fortalecer la economía, que se iban a dar más créditos, y resultado que tenemos que la banca ha estado expoliando, ¿sí? El ahorro nacional, se puede decir, y en momentos de crisis, por ejemplo, lo vemos con la banca española, ¿verdad? Se llevó toda la liquidez, ¿verdad?, del país. Entonces, ¿y qué ha habido? Pues cero incentivos, se puede decir, en relación a lo que se esperaba de incentivos a la producción nacional. Es más, ¿qué es lo que se está proponiendo ahorita? Regresar a los viejos esquemas que tanto se criticaron de la banca de desarrollo, ¿verdad? Cuando se dio este periodo de la etapa de sustitución de importaciones, hay una banca de desarrollo orientada a ciertas actividades productivas, y eso se consideró malo, ¿verdad? Y se erradicó prácticamente, y ahora se está viendo la necesidad de regresar a actividades de crédito un poco dirigidas, es decir, con ciertas estrategias. Ahora, yo me preguntaría entonces también,
Dentro de esto de las reformas que se están proponiendo en el sector energético, ¿en qué marco de estrategia industrial se está proponiendo? Digo, porque no nada más es decir es que las reformas son buenas. A ver, ¿qué estrategia de crecimiento, estrategia industrial hay del país para decir es que las reformas en tal y en tal sector, sí, se va a apuntalar esto y esto y esto de la estrategia que nosotros tenemos? No se ha visto, no se ha visto. Hay muchas, se dice lo general y van a haber muchas leyes secundarias, va a haber muchas leyes secundarias que se van a puntualizar esto. ¿Dónde están las leyes secundarias? Esa es la letra chiquita, ¿verdad? Entonces, pues nos las tienen que decir antes para que no nos caiga la sorpresa después, ¿verdad? De que esas leyes secundarias se formulan a modo, ¿verdad? Y no tenemos los efectos esperados, ¿no? Ahora, en cuanto a efectivamente, el monopolio natural, como se decía, bueno, pero es decir, los monopolios, pero entonces lo que viene, ¿qué son? ¿Qué empresas van a venir aquí a invertir al país? Pues son grandes monopolios, es la Texaco, la Shell, son monopolios también, ¿no? Nada más si queremos cambiar el monopolio nacional por los extranjeros, pues, ¿no? Ahora, no puede ser malo en sí mismo, pero a ver, vamos viendo, ¿verdad?, de qué manera van a apuntalar al crecimiento del país, cómo, no generalidades. Y no lo digo porque es que el mismo gobierno cuando lo está planteando no lo plantea puntualmente, evidentemente, ¿no? También podríamos decir que efectivamente México tiene grandes reservas, es más, es la 4ª reserva mundial en gas, me parece, tiene una riqueza extraordinaria, ¿no? Entonces dices que somos ricos y hay que explotarlos. Bueno, pues sí, pero hay que explotarlos. ¿Cómo? ¿En qué estrategia? O sea, no vamos a correr, ¿verdad?, a que hay demasiada riqueza y demasiado recurso y hay que sacarlo ya a como dé lugar y que lo saque quien sea. Se dice, es que va a aumentar nuestra producción. Sí, pero los beneficios, a ver cómo van a estar repartidos. ¿Es que las transnacionales no se van a llevar nada de eso? Evidentemente que sí. ¿Cuánto le va a quedar al país de eso? ¿Está ya bien regulado eso? ¿Hacia dónde se va a canalizar? Entonces yo pienso que es un tema muy importante, ¿verdad?, como tú lo acabas de presentar, pero que habría que ver las particularidades para no sacar cuentas alegres de esto, es decir, que me parece que es un poco lo que hace el gobierno, ¿no? Entonces, que nos digan cómo, porque esta película ya la hemos visto muchas veces en el país, las recomendaciones de que dicen que vamos a crecer ya las hemos visto, nos han dado cifras como la de ahorita, 5%, 6% de crecimiento, y aquí mismo hemos visto las cifras como están, ¿no? Cuando decimos estabilidad macroeconómica, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Sí? No solo es control de la inflación, y eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es decir, porque tenemos 0 inflación o el 1% de inflación, es que haya estabilidad macroeconómica, sí. ¿Y cuáles son las cifras del empleo? Sí, para que haya estabilidad macroeconómica tenemos que tener también, ¿sí?, alto nivel de empleo, y no cualquier empleo, ¿sí?, que no sea un empleo precario, ¿verdad?, que es como se ha disfrazado mucho las cifras en México, ¿no? Entonces, un poco esos serían los puntos a los que yo le diría que reflexionáramos. Sí, Pati. Un comentario y totalmente de acuerdo con lo que mencionas o lo que señalas. Yo, por ejemplo, he estado escuchando todo esto de las reformas, ¿no? Y me pongo a pensar en el caso del petróleo. Y a mí me parece que somos un país que no nos vamos para nada a nuestra propia historia, ¿no? Yo pongo el caso de la minería yo me he enfocado un poquito en el caso de Zacatecas, y es devastador, es un saqueo, se acabó la pequeña minería, las empresas, las que tienen los monopolios, pues es alguna mexicana y son extranjeras, se saca el recurso y quedan simplemente los perjuicios, ¿no?, los jales mineros, y el beneficio también en cuanto a cargas fiscales estaba en el centro del país, y realmente el Estado no se beneficiaba. Entonces yo la verdad, yo sí me parece muy crítico y muy difícil pensar en abrir unas reformas de este tipo sin pensar en todo lo que tenemos detrás, ¿no? Todos esos pues efectos indeseables muy fuertes, ¿no? No es tan fácil abrir y abrir más al saqueo, ¿no? Y más en recursos como el petróleo, ¿no? Muchas gracias. Entonces, ¿alguien más? A ver, allá. Bueno, pues más una pregunta pues de general, ¿no?
sí felicito aquí a Alejandro por su exposición, ¿no? Mira, es el sentido más general de que ya digamos, México, yo pienso que ha sido el mejor alumno del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y en donde mejor se han aplicado de manera más eficiente las políticas pues del consenso de Washington, ¿verdad? Hemos desregulado todos los sectores, hemos privatizado todo, ¿no? Y pues, haciendo un balance, hemos reducido todos los aranceles, es el país más abierto pues del mundo, más de como 50 tratados de libre comercio con el mundo, ¿verdad? Y si vemos los resultados en términos de crecimiento, pues son bastante mediocres, ¿no? En 30 años no alcanzamos el 2.5% pues de crecimiento pues de promedio, tenemos un fuerte desempleo, tenemos fuertes desigualdades, ¿no? Una concentración alta pues de la riqueza. Es el país que ha tenido más éxito en cuanto a que ha generado más millonarios en el mundo, ¿no? Digamos, el más rico pues del mundo pues generó aquí, ¿no? Y por ahí hay otras fortunas que están creciendo a la saga de esta reforma, ¿no? Entonces, digamos, ahora, una constante es la falta de una política industrial. No hay política industrial, solamente hay puro mercado, ¿eh? Entonces yo pienso que, y viene este nuevo paquete, que nos vuelve a decirlo mismo, ¿no? Digamos, la reforma energética es concebida como la palanca pues del crecimiento, ¿no? Es con lo que vamos a crecer, con la reforma fiscal es con la que vamos a redistribuir mejor el ingreso, etcétera, digamos, pues está concebido así, ¿no? Sí, primera duda por la fiscal, ¿de dónde van a sacar los recursos para el seguro pues del desempleo? Creo que hay una polémica ahí que no está muy clara, ¿no? Parece. ¿Cómo se va a financiar? Segundo, la energética no se plantea de manera muy clara y precisa cómo se va a gestar, cómo se va a generar este crecimiento, ¿no? No nos dicen cómo, simplemente dicen, bueno, la apertura de todo el sector energético, porque no es una reforma a Pemex, es reforma a todo el sector, vamos a abrirlo para que vengan otras empresas que sí tienen buena tecnología, ¿no? Y que la Pemex sea una empresa más, digamos, va a competir, ¿no? por los contratos con la figura pues de contratos de utilidad pues compartida, que no es más que tendríamos que compartir nuestra renta petrolera con empresas transnacionales. ¿Por qué? Pues porque supuestamente tienen más tecnología. Entonces no queda muy claro cómo se daría este engranaje, cómo se gestaría el crecimiento, y tomando en cuenta, digamos, obvio, o sea, es la apertura de un sector a un mercado oligopólico, ¿no? No es de competencia pura y perfecta. No lo estamos abriendo a changarros, ¿verdad? De hot dogs y eso para que se haga y como tú sabes, digo, pues tú das el curso pues de economía de organización industrial, la competencia en el largo plazo es a través de la innovación y el desarrollo, no es con precios, ¿no? En esas pues. Entonces sí, son dudas, ¿no? Dudas generales que nos generan estas propuestas, ¿no? Más que, entonces, digamos, yo pienso que el país sí requiere un cambio estructural, sí requiere reformas. El sector energético requiere pues reformas, pero yo pienso que deben ser reformas que beneficien a los mexicanos, a la población, ¿no? Que nos den más empleos, que los mexicanos sí podemos tener empleos más dignos, ¿no? Que los empresarios pues locales tengan más oportunidades pues de participar en los mercados y de generar, digamos, tenemos el contraejemplo pues de China, ¿no? China es una potencia ahorita pues económica, tiene
el 11% pues del mercado mundial, si lo sabes, mientras que México tiene el 1%, el 1.5, ¿no? Entonces, ya tenemos un contraejemplo factual, ¿no? Entonces, pienso que de qué manera nuestro país puede obtener no solamente el crecimiento, sino el desarrollo económico, ¿sí? Entonces sí, digamos, son dudas en general, no tanto sobre lo que después, sino sobre lo que se dice, ¿no? En general, lo que vemos en la televisión, en todos los foros de propaganda de cómo se anuncia y cómo la reforma, yo la leí más o menos igual. Entonces son dudas pues generales, ¿no? Sobre hacia qué rumbo iríamos con este paquete. Gracias. Bien, te damos la palabra para que... Sí. No, pues muy amables. Yo les voy a tratar de contestar todo. Yo sé que pues casi al contestar eso estoy a la vanguardia del país, porque le resolvería todos los problemas al gobierno de México, ¿no? Y ya no estaríamos aquí, ya estaríamos gozando del crecimiento, ¿no? Al 10%. Pero sí les voy a contestar, la minería, como en Zacatecas, es como el petróleo en México, y es una historia de saqueo y de corrupción, y han robado muchísimo. Por eso parte de la reforma sí se quiere reducir la corrupción, y cómo pues, más que se pueda hacer auditable la empresa, ¿no? Y también uno de los puntos que estábamos viendo era el poder del sindicato petrolero, ¿no? Porque ahí viene parte de la corrupción. Sin embargo, hay partidos que no quieren tocar el tema, ¿no? Y puede ser que no, esa parte se quede sin tocar, ¿no? Pero esto lo hemos venido planteando desde los últimos 3 sexenios, cómo ha aumentado la corrupción del sector hidrocarburos y el sector energético de la CFE. Por eso se acabó Luz y Fuerza el sexenio pasado, porque era la empresa más ineficiente del mundo, ¿no? Que operaba con pérdidas. Estamos llegando al momento en que la CFE también ya está casi operando con pérdidas. Entonces, por eso la reforma también lo que quiere es que parte de la ganancia se reinvierta en las compañías, ¿no? Porque las compañías se lo están pagando al fisco, ¿no? Entonces, realmente no se está reinvirtiendo en tecnología, y si se va a modernizar la empresa, se tienen que invertir en tecnología y bajar la corrupción. ¿Qué es un crecimiento económico independiente? Sería más ver por el camino interno, ¿no? Mayor inversión para incrementar el producto, ¿no? O por el lado del gasto, porque en la empresa no se está gastando, en las empresas paraestatales, en la CFE o en Pemex. Menos por el lado de las exportaciones, ¿no? Ya ese camino tampoco nos está dando, porque están cayendo las exportaciones en este momento, y eso es lo que nos está llevando a la desaceleración, ¿no? Porque hay una menor demanda, ¿no? En especial de los Estados Unidos. Ya no podemos depender tanto de los Estados Unidos, entonces la única manera es depender por los otros lados de la ecuación del PIB, ¿no? Y solo hay una sola ecuación del PIB. Entonces, les estoy dando los lados por donde puede crecer, por la inversión o por el gasto, ¿no? Y menos por las exportaciones netas. Entonces, se necesita mayor autonomía en las empresas y mayor regulación, porque hemos visto que la falta de regulación no funcionó para los mercados en la crisis mundial. Y sí, el Tratado de Libre Comercio ya tal vez no ha sido superado. Tal vez México debe no estoy diciendo que se cierre el país y regresar a un esquema de sustitución de importaciones. Tal vez lo que necesitamos es un acuerdo más grande, ya no solo limitarnos a Estados Unidos y depender de Estados Unidos,
Tal vez la cosa es o en otros mercados donde se venden los productos, y yo me imagino el mercado asiático, que es uno donde se debe de vender los productos mexicanos. Entonces, por eso parte de la estrategia es pues ampliar el mercado al TPP, y eso es lo que está negociando el país, ¿no? Y en el marco de la estrategia industrial, bueno, no ha habido estrategia industrial en México. Realmente sí debería haber una estrategia industrial, que ustedes ven lo que le pasó a la industria maquiladora, ¿no? La industria maquiladora ha caído muchísimo. ¿Y por qué? Por falta de estrategia. Y en este estado la maquiladora está se perdieron 12% de la maquila, decenas de miles de empleos en el estado, y todo porque no hay un rumbo de una política industrial, ¿no? El desempleo está todo lo que da en Baja California, aunque algunos lo nieguen, y yo sí creo que ahí falta un cambio de estrategia industrial. Y en el sector energético, claro que va a haber cambios en las leyes secundarias. Y si lo que se quiere es traer tecnología nueva, no mantener la tecnología que tenemos, ¿no? Plantas de refinación del año 1979, ¿no? Queremos traer la nueva tecnología. ¿Y quiénes son los que tienen la tecnología? No es Pemex, porque Pemex no ha invertido en tecnología, son otras empresas. Si Cuba tiene asociaciones con empresas extranjeras en aguas profundas y nosotros no las tenemos, esa es una realidad, y en el comercial también lo pueden ver en la reforma energética, en aguas profundas, Estados Unidos cuánto tiene perforado y México cuánto tiene, ¿no? Y cuando hablan del efecto popote, sí es cierto, no es mentira, sí existe una máquina que puede primero hacerse vertical y luego horizontal, que es el efecto popote, y es una tecnología nueva. Nosotros no la tenemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos financiando pues infraestructura que está valiendo $500,000 al día para explorar las aguas profundas. Eso es lo que hace México. Y en lugar de que podría haber una asociación con las empresas, estamos rentando la infraestructura a otros países. Entonces ustedes díganme qué es mejor, ser dueños de la tecnología o la vamos a seguir rentando de otros países, que es lo que está pasando en este momento. Y pues sobre la banca de desarrollo, sí, yo estoy de acuerdo, ha sido errores fatales de los gobiernos mexicanos, ¿no? Antes era la banca privada, después nacionalizaron la banca y después volvieron a abrir la banca, después los extranjeros dominaron la banca y ahora pues quieren fomentar la banca de desarrollo. Yo creo que está bien, porque lo que han hecho los bancos es no prestar tanto a las empresas de menor tamaño. Lo que han hecho es irse con la gente normal y ahí hacer el dinero y los créditos altos y cobrar comisión en todo. Entonces eso es lo que se quiere limitar, y se quiere prestar más a las pequeñas y medianas empresas, porque esas son las que la mayoría del empleo del país generan, ¿no? Entonces por eso se quiere ir con las MIPYMES, para generar los empleos. Entonces esa es una estrategia del gobierno, irse con la banca de desarrollo y que ellos lo financien, ¿no? Y van a tener mayor liquidez, ¿no? Pues veremos si realmente funciona esta estrategia, ¿no? La otra es en el monopolio de generación. Sí, no es justificable ya, ¿no? En el monopolio natural en la generación. En transmisión y en distribución sí lo es, pero me decían que aquí es lo que se quiere es reducir los costos. Y sí, si hay más inversiones en el sector gas o en el sector eléctrico, nada más en el sector de gas natural, realmente podríamos acceder a los costos menores de gas natural que hay en Estados Unidos y
y en los yacimientos que hay en el norte de México, ¿no? Por eso se quiere construir los gasoductos. La estrategia del gobierno de Fox y de Calderón era construir terminales de regasificadoras, ¿no? Sin embargo, porque costaba más traer el gas en barcos, pero ha cambiado tanto el precio del gas que ahora no sirven estas plantas, ¿no?, de almacenamiento. Pueden traer, siguen los contratos, ¿no? No se puede quitar el contrato porque son contratos de largo plazo, pero ahora es más barato traerlo de los Estados Unidos. Entonces la realidad es esa. Sí, y el sector eléctrico, las plantas que sirven con gas son las de ciclo combinado, que lo hemos visto en varias ocasiones, y el mayor porcentaje de capacidad del sistema de generación en México es con ciclo combinado, ¿no?, con plantas de gas. Entonces el futuro del sector eléctrico realmente sí va a tener gas natural. Las renovables también se debería de apoyar, pero energía renovable en México casi no hay. En este estado fracasó el proyecto de energías renovables, ¿no? ¿Por qué? Porque menos del 1% de la generación de energía en el estado de Baja California es con energías renovables, ¿no? Nada más hay 10 megawatts de 2.600 o 2.800 megawatts que hay en el estado. Entonces no hay nada. Realmente se necesita más apoyar este tipo de proyectos, ¿no?, en energías renovables, en la eólica o la solar. No hay hasta la maremotriz. Hay un proyecto de 3 megawatts aquí en Rosarito de maremotriz, pero bueno, estas son cosas por los costos no se van a dar. Y también la reforma sendaria, ¿no? Y hubo una pregunta sobre las maquiladoras. Realmente sí, las maquiladoras no hemos regresado al tiempo antes de la crisis económica en el sector maquilador. Está tan mal el sector maquilador. Los salarios del sector maquilador son malos, hay menos empresas, y lo que pasaría con el IVA es que sí podría haber fuga de maquilas, ¿no? Y los mismos maquiladores lo dicen. Nosotros estamos aquí por la cercanía a los Estados Unidos, ciertas condiciones que tenemos aquí que nos dan, que somos competitivos, pero si me subes más los impuestos, ¿no?, y hay efectos secundarios, pues claro que mis inversiones se pueden ir a otro lado, ¿no?, y la maquila se va a China, y ya el salario de un trabajador de la maquila de México, ya estamos a niveles del trabajador chino o más bajos de maquila, ¿no? Que esos son sueldos, pero de miseria, ¿no? Así de bajos están los sueldos de la maquila. Por eso ya nadie quiere trabajar en la maquila, porque aquí llegó un secretario y dijo, es que hay muchas vacantes, miren esta foto de la maquila, hay muchas vacantes. Y le digo, claro, hay tantas vacantes porque les pagan sueldos de miseria, con eso no pagas ni para vivir. ¿Cómo alguien va a aceptarte ese trabajo? ¿No? Entonces, así de mal está la maquila, y sí, y estoy de acuerdo que el impacto del IVA en importaciones temporales sería devastador. Hay gente que dice que no, que todo va a estar bien, ¿no? Que no va a pasar nada, que si Estados Unidos se va en el shutdown, aquí no pasa nada. Entonces, sí, es que están aislados, están en la isla, ¿no? Ahí viviendo, ¿no? Y luego los efectos de la crisis, me dicen, el endeudamiento de los estados, que dijo Eliseo, me faltó el endeudamiento. Sí ha habido un grave endeudamiento, y en el otro seminario tocamos los estados que estaban más endeudados. Veracruz, cómo se ha endeudado, Chihuahua también. Este estado de Baja California también más que duplicó su endeudamiento. Ayer mencionaron del gobierno del estado que es manejable el endeudamiento. Pues claro, ellos no lo van a pagar, ¿no? Pero es manejable, nos podemos endeudar a 100, 120% más, pero para ellos es manejable, ¿no? Pero los que pagan van a ser las personas, ¿no? Porque ¿quién va a quedarse pagando toda la deuda del Estado? ¿De dónde vienen todos los recursos de la deuda? Pues nosotros somos los que pagamos la deuda del Estado, ¿no?
Y el Banco Mundial y el Fondo Monetario pues son los organismos que se crearon en Bretton Woods y ellos tienen pues sus ¿cómo se llama? Sus lecciones, ¿no? Para ciertos países. Sí, la desregulación fue desde los años 80s, 90s, ¿no? En el sector eléctrico la desregulación mundial lo vimos desde los 80s, ahí lo pueden ver en mi libro. Pero ahora estamos ya, creo que en la etapa de la regulación, ¿no? Por eso se crean las comisiones reguladoras, ¿no? Le queremos dar más fortaleza también a la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? O en el sector telecomunicaciones a la nueva, el Instituto Regulador de las Telecomunicaciones, que sustituye a la COFETEL. Entonces sí, el camino estaba en regular, pero ha cambiado y sabemos que la mano invisible no sirve. Entonces sí, la regulación toma lo que antes era la mano invisible también y con eso también se regula. ¿Por qué? Porque no hay un primer mejor ahí. A veces hay que buscar la solución de segundo mejor, ¿no? En los mercados, porque la mano invisible no nos va a dar ninguna justicia, ¿no? Y tampoco en términos de distribución del ingreso tampoco te la asegura, ¿no? Entonces sí, sabemos que ya va a haber regulación. Y sobre la privatización, estábamos viendo aquí en la presentación que no se estaba hablando de la privatización, ¿verdad? En el sector energético, sí lo vieron, ¿no? Los tres partidos, cuando veíamos las propuestas, que ninguna de las propuestas era privatización, entonces también lo vimos, entonces tampoco era totalmente la privatización. Pero admito que sí ha habido privatización de las empresas paraestatales en México a lo largo de los años, y eso sí estuvo canijo, ¿no? Y los resultados de crecimiento económico, 2.5%, sí son malos, yo también lo admito. El sexenio, la década panista de 2000 a 2010 fue peor que la década de los 80s, que la década perdida, ¿no? Y ya lo sabemos. Y cuando salió esa, pues mucha gente se asustó y dicen, ¿por qué dices eso? No digas eso, pero pues es la verdad, fue malísima. Entonces, ¿qué demuestra? Que también los gobiernos panistas pueden ser tan malos como los priistas, ¿no? Pero en términos de crecimiento sí han sido los resultados malos. Sin embargo, todavía estamos creciendo más que Europa en este momento, ¿no? Y ellos sí están en la crisis, y el desempleo en Europa, eso sí está tremendo. Aquí ya lo estamos viviendo, pero no a esos niveles. Entonces algo se salva de cómo se ha manejado el país. La desigualdad de la riqueza, yo también estoy viendo demasiada desigualdad. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Y está aumentando la brecha de los ricos y los pobres, ¿no? Y en este estado hay mucha desigualdad, y eso no se ha mencionado mucho. ¿Cómo hay pocos ricos y muchos pobres? Más de 2.600.000 personas de 3.300.000 están con carencia, están casi en la pobreza, y nada más como 700.000 personas tienen ingresos. Entonces, a mí, díganme dónde está la clase media, ¿no? ¿Dónde quedó la clase media? Ya que es una clase media muy chica. Pronto puede ya desaparecer totalmente la clase media. Para todos esos que creen que la clase media surgió en México, yo creo que sí, se acabó, y la desigualdad lo está haciendo. Y los más millonarios del mundo, estoy de acuerdo, Slim se quedó con todo, ¿no? Y Azcárraga pues, con una parte. Entonces, esa reforma de telecomunicaciones sí le está pegando a Televisa, porque se está creando dos cadenas nacionales más, y es la competencia para ellos, ¿no? Y sí sabemos que ellos manejan en sector de las telecomunicaciones, tienen monopolio o oligopolio, pero sí les va a crear más competencia. Para eso es la reforma en telecomunicaciones. Y déjenme hablar de
de China contra México. Pues sí, no, China es la segunda economía del mundo, ¿no? Está en buen crecimiento en estos años. No creo que China llegue a superar a Estados Unidos de aquí hasta el 2025-2030. Eso no lo creo. Estados Unidos tiene el doble de la producción que los chinos. Entonces, sí va a seguir Estados Unidos siendo la superpotencia. Porque algunos dicen eso, ¿no? Que China va a crecer tanto que va a ser la potencia. Yo creo que Estados Unidos continúa siendo la potencia, ¿no? Nosotros, por eso es de tal importancia que México siga con los Estados Unidos, ¿no? También va a haber acuerdos con China. ¿Y cómo pueden fomentar el desarrollo? Lo que pasa es que una parte de China sí vive bien, pero la mayor parte de los chinos también están en la miseria, y a eso es su fuerza de trabajo gigantesca que están usando, ¿no? Y no les pagan casi nada. Por eso pueden producir compact discs a 50 centavos, ¿no? La Virgencita de Guadalupe la reproducen a ese precio. Todo lo que hay de a dólar en la tienda de a dólar, todo es chino. Todos esos productos son chinos. Es la única explicación que tenemos. Y es devastador para nosotros. La competencia ha acabado industrias enteras. La industria del zapato de México la acabaron porque todo es chino ya en zapato. Son de hule, esos no es buena calidad, pero qué baratos son, ¿no? Todos esos productos que ven, que estamos comprando, son chinos, ¿no? Y ¿qué vamos a hacer? Lo único que podemos hacer es hacer acuerdos con los chinos comerciales, ¿no? Así, en cierta manera, regular los productos que vienen. Una pregunta. A mí no me dieron la palabra. Perdón. Pero sí tal vez escucharon lo que pregunté al mismo tiempo que participó Cuauhtémoc Calderón. A ver, no te escuchamos, Salvador. A ver si puedes repetir. ¿No se oye? No, a ver, ahorita sí. A ver. No, ahorita sí te escuchamos, pero si puedes repetir tu pregunta, por favor. La pregunta tal vez ya la explicaron muchas veces ahí, pero consiste en saber y o especular sobre todo si se podrá detener la homologación del IVA a 16% en las fronteras. ¿Es un análisis o es una pregunta que tiene pues que ver con la diplomacia, con la política, con las cámaras de diputados y senadores? Cámara de Diputados y Senadores. ¿Cuál es tu postura, doctor Alejandro Díaz Bautista, al respecto? Seguramente ya te preguntaron muchas veces al respecto, ¿no? Si no me equivoco. Claro. No, un placer tener comunicación hasta allá, doctor. Y no, creo que la postura, todo depende de lo que quiere el PRI, ¿no? El PRI, como vimos en la presentación, tiene la mayoría en diputados, y si puede tener algún apoyo de otros partidos, con respecto a lo que decide el PRI, si están ellos a favor o en contra de la homologación, eso es lo que va a pasar. El PAN está en contra de la homologación. ¿Por qué? Porque el PAN es más de los estados fronterizos, está gobernando estados fronterizos. Pero finalmente no sabemos, puede ser que en diputados pase y después en senadores no pase y se regrese, y tal vez al final no se dé la homologación. Todo depende del costo político, y sí está teniendo un costo político muy alto. Entonces, como se evalúe, ¿no? Sin embargo, son 15,000 millones de pesos, y se va a tener que recaudar de otro lado, no del IVA a la frontera. Entonces, a menos que vengan otros esquemas de recaudación, sería muy difícil perder 15,000 millones de pesos para el fisco. Bien, bueno, pues
no nos queda más que agradecer, porque ya estamos en los tiempos, darle las gracias al doctor Alejandro Díaz por su exposición, muchas gracias a todos los asistentes, a Salvador, gracias, gracias a todos, y los esperamos luego para una próxima sesión del seminario. Bien, gracias, Alejandro.